Es muy común que una franquicia de videojuegos muy famosa con muchos títulos en su haber pueda haber tenido varios errores no solamente en fallas de programación, sino también en decisiones tan malas como el cambio de personajes, modalidad de juego o cambiar por completo la esencia de la misma, por lo que en este video me he dado la tarea de traerles los peores errores que se tuvo en la franquicia Resident Evil. Había una época en la que el online no era popular como hoy en día, pero algunos videojuegos quisieron aprovechar esa modalidad de juego, a pesar de poder verse comprometidos por su falta de usuarios. El resultado para Resident Evil Outbreak en su época de lanzamiento fue otorgar un título que lo más valioso que tenía, el multijugador online, no podía ser aprovechado por la tecnología de aquellos años, llevando al título a tener poca popularidad en comparación con los demás juegos principales. Tuvo una secuela de esta subsaga con el archivo número 2, pero fue el clavo al ataúd que sellaría el Outbreak, cancelándose su tercer archivo. Con el pasar de los años y la mejora de la transferencia de datos vía internet, el título fue ganando usuarios y mucho mejores críticas, llegando a convertirse en uno de los mejores juegos de toda la franquicia, llevando a los usuarios a exigir una continuación o una remasterización o remake, pero Capcom ya la dejó bien abandonada por sus resultados poco apreciables. Sé que Resident Evil 2 Remake es una joya y encontrarle fallos puede generar en una polémica para los seguidores de la franquicia, pero un detalle que sí se echó en falta y fue un error que se cambió fue eliminar la continuidad de los escenarios A y B. Me explico, en el Resident Evil 2 original existían estos caminos usando los personajes principales, donde cada escenario cambiaba con referencia al otro, y también si controlábamos a Leon o a Claire, también estos tenían sus propios objetivos, personajes y enemigos tanto en el A como en el B, teniendo hasta 4 caminos diferentes. Incluso si hacíamos alguna elección, podíamos afectar la partida del otro personaje. En Resident Evil 2 Remake tenemos estos escenarios, pero no importa si elegimos a Claire o Leon, los resultados finales son los mismos, teniendo además errores argumentales notorios, como tener los mismos enfrentamientos con el G. Birkin y tener las escenas con Annette Birkin en el mismo momento con los dos. También tuvimos el mismo destino final para Ada Wong, por lo que este sí fue un cambio pero para mal con respecto al original. Jessica Sherwood fue un personaje importante en su aparición en Revelations, sirviendo como compañera de Chris Redfield en la BSAA. Más adelante se muestra como una traidora y consigue hacerse con el virus T-Abyss, revelándose al final del juego. Lamentablemente Capcom llega a abandonar a personajes importantes como ella, porque desde entonces ya no hizo absolutamente ninguna aparición, ni tampoco qué pasó con esa muestra, y con los saltos cronológicos, es imposible saber si algún día veremos su posible regreso. HotGen Studios fue un desarrollador conocido por llevar clásicos de PlayStation como Pro BMX y Pro Skater 3 a la Game Boy Color. En 1999, Capcom les encargó portear el Resident Evil original a la consola de mano antes mencionada. Cada uno de los fondos pre-renderizados y los personajes poligonales habrían sido recreados en gloriosos sprites de 8 bits. Sin embargo, si bien la ambición del estudio es digna de elogio, se hizo evidente que el juego resultaría demasiado para la plataforma de 8 bits de Nintendo. Todo ese esfuerzo y tiempo terminarían en vano cuando el port finalmente fue cancelado en marzo del año siguiente. Por su 20 aniversario, Capcom lanzaría un título para conmemorar tan larga duración, contando con una entrega que no sería igual que las demás, ya que esta se centraría absolutamente en el modo multijugador en línea, y como esa modalidad ya era muy popular en esa época, se garantizaría el éxito absoluto con Umbrella Corps. Aquí consistía en que podíamos controlar a un miembro del cuerpo de seguridad de Umbrella, así como otros personajes principales de la saga, combatiendo contra otros usuarios, además de sobrevivir a la invasión zombie en diversos mapas. El resultado final fue tan deplorable que muchos críticos colocaron a esta entrega en aquel momento como el peor lanzamiento de la saga. Todo esto se debió a varios factores, pero lo principal fue su pésimo servidor en línea, el cual contó desde el principio con muchos errores, una jugabilidad muy genérica y con fallas para este tipo de juegos, gráficos deficientes, bugs y poco material destacable fue lo único que nos mostró Umbrella Corps. Luego del lanzamiento de Resident Evil 2 Remake y al ver que tuvo su rotundo éxito, los usuarios pidieron a gritos que se reelaborara también a modo de remake el Resident Evil 3 Nemesis.
No pasó mucho tiempo para que Capcom lo lanzara contando con unos gráficos y atmósfera de la ciudad impresionantes. Lastimosamente, este remake tendría sus críticas agresivas en torno a la poca durabilidad del juego, la poca rejugabilidad y la eliminación de escenarios memorables que caracterizaron al título original, como quitar el escenario de la Torre del Reloj por dentro, el zoológico y la fábrica muerta, además de la eliminación de enemigos como el gusano gigante, sintiéndose más como un título que se lanzó apresuradamente y no como algo que debía de pulirse y desarrollarse con mucho cuidado. Wesker fue el villano más icónico de la saga, pero digo en tiempo pasado, ya que en el Resident Evil 5 a este se lo cargarían rápidamente de una forma tan simple, que dejó enojados a muchos de sus fans. Wesker fue ese personaje que no se atenía a nada, y buscaba ser el líder y gobernante de un nuevo mundo, aprovechando sus poderes e inteligencia. Así que es difícil de digerir que este villano tan magnífico fuera eliminado sin aprovechar bien sus capacidades, muriéndose con 2 cuetillos. Con el tiempo se había afirmado que volvería en la cronología clásica principal, pero esto nunca sucedió. Solo se está expectante a lo que sucede con los remakes. Durante el lanzamiento de Resident Evil 3 Remake, se especulaba que vendría consigo en su compra un multijugador en línea llamado Resistance. En él controlaríamos un grupo de diferentes supervivientes, los cuales se enfrentarían a una gran variedad de armas biológicas, y viceversa, en un escenario aparentemente controlado. La apuesta no sonaba tan mal, pero tampoco era de esperarse que fuera un éxito, y en efecto no lo fue, teniendo varios detalles que no convencieron a la fanaticada, así como varios problemas que tuvo el juego. Luego con el tiempo rápidamente caerían usuarios activos hasta llegar a 0. El problema aquí no fue tanto que este título se lanzara, a fin de cuentas cada compañía tiene derecho a arriesgarse en algún modo de juego. El problema grande fue que se lanzó como complemento de Resident Evil 3 Remake, y no como algo independiente. Es por ello que los dos títulos sufrieron por falta de buen contenido. Cuando se anunció Operation Raccoon City, se mostraba como algo muy interesante de ver, ya que esta vez seríamos los malos controlando un equipo especial de seguridad de Umbrella, conocido como el Wolfpack, conformado por agentes altamente capacitados, teniendo cada uno de ellos habilidades especiales. El fin de todo era destruir cualquier cosa que comprometiera a la compañía Umbrella con el desastre de la ciudad mapache, en especial también la de aniquilar testigos humanos. También nos enfrentaríamos a toda clase de criaturas esparcidas por la ciudad en caos, como los zombies, Lickers, Hunters y Tyrants. El producto fue muy criticado en su lanzamiento, debido a que la campaña era muy corta, y el modo de un jugador no complementaba su alto costo. Al poco tiempo se lanzaría la campaña Echo 6, donde controlaríamos un grupo de agentes enviados por el gobierno para buscar pruebas sólidas que acusan a la compañía Umbrella. Todo esto hubiera sido mejor si Capcom hubiera lanzado estas dos campañas en una sola compra accesible para el público, y así hubiera sido mejor su crítica. Desde su inicio, Spencer, junto con otros 2 guachos, fueron los que fundaron la compañía Umbrella, iniciando todo el despapalle. 2 de ellos ya habían muerto, y solo quedaba el viejón de Spencer. Durante muchos juegos no conocíamos su verdadero paradero, pero estábamos en las expectativas de que pronto haría su aparición, como alguien verdaderamente temido y dispuesto a todo defender su legado. En Resident Evil 5 por fin vimos al viejío, pero solo apareció enfermo, demacrado, siendo asesinado por Wesker de una forma simple sin tantos rodeos. Muchos usuarios se sintieron decepcionados al ver que uno de los villanos más interesantes, y que lo inició todo, sería eliminado sin nada más que ofrecer, desperdiciando sus participaciones futuras. Este detalle puede ser muy polémico de mencionar, ya que ante las circunstancias se le puede encontrar justificación, pero otros lo ven como un error de continuidad. Luego de sobrevivir ante toda clase de pesadillas en Resident Evil 0, Rebecca va y se refugia en la mansión Spencer, la cual se encontraba en las montañas Arklay, y ahí inicia su participación en Resident Evil. El problema es que no se puede creer que una persona que haya sobrevivido a un gran peligro un día antes, ahora se convierta en alguien incapaz de hacerle frente siquiera a un simple Hunter. Otro detalle también es que luego de sobrevivir en Resident Evil 0, no se fue a la ciudad rápidamente a pedir ayuda o refuerzos para buscar a sus compañeros sobrevivientes, y en vez de eso se fue a dormir a un lugar que también puede ser altamente peligroso. Yo sé que ella tenía sueño, pero bueno, la supervivencia era primero. Muchos encuentran respuestas para todo, pero si se ve a leguas que se trata de un errorcillo, no muy grave, pero sí muy claro.
Cuando se anunció Resident Evil 6, Capcom había mencionado que regresaría a las raíces de la saga, contando con el terror como su máximo exponente. Los días pasaron y las expectativas crecían aún más, sobre todo para los amantes del survival horror. En su lanzamiento sus ilusiones se hicieron añicos, ya que el título tuvo más acción que una película del Choache. De igual forma el título fue muy divertido y vendió muy bien, pero muchos fanáticos no estaban contentos de que Capcom les haya mentido con un regreso a las raíces con esta entrega. Al final de Resident Evil 7, cuando Ethan por fin revienta a Evelyn gracias a la ayuda del Umbrella Azul, vemos como de un helicóptero baja un agente con el fin de venir a socorrernos. Este se quita el casco y su rostro sigue siendo desconocido, hasta que menciona que es Chris Redfield, el viejo protagonista que todos conocíamos. Esto fue un sacón de onda, ya que su cara e incluso su apariencia física no era igual a como lo conocíamos en entregas anteriores, por lo que la fanaticada se disgustaría mucho con esa nueva apariencia. Incluso en su DLC Not a Hero también venía con ese rostro. Sé que era más en primera persona y no afectaba tanto, pero las cinemáticas mostraban el cambio en todo su esplendor. Aquí van a pensar que estoy loco o soy un pervert, pero muchos usuarios mostraron su descontento al ver que las protagonistas Jill Valentine y Ashley Graham cambiaron sus conocidas minifaldas por unos shorts. Lo que se prometía como algo esperado de ver, se cambiaría con este tipo de atuendo diferente. ¿Se hizo por censura o por otro tipo de finalidad? La cuestión es que no terminó agradando por completo. Si bien el título original fue elogiado por su atmósfera y pavor, su pésimo diálogo y actuaciones vocales socavaron considerablemente el horror. Los personajes y el escenario eran claramente estadounidenses, pero el equipo dirigido por Shinji Mikami tenía su base en Japón. Las limitaciones presupuestarias limitaron a los desarrolladores a contratar talentos locales para interpretar a los personajes. Si bien algunas escenas fueron filmadas con actores en vivo, todos los personajes fueron doblados por otra persona. Sé que no fue un error grave, y de todas maneras el primer juego fue un éxito, pero sí tuvo su primer falla Capcom en ese aspecto. Jake Muller hizo su primera aparición en Resident Evil 6, siendo el hijo perdido del supervillano Wesker, el cual poseía muchísimas virtudes, entre ellas la inmunidad hacia los agentes mutágenos, pero también su sangre podía potenciar los virus, por lo que era buscado para desarrollar una cura, y en otra parte para crear virus más poderosos con su sangre. Luego de una extenuante travesía con la agente Sherry Birkin, quien también posee poderes especiales de regeneración, ambos salen victoriosos de sus encrucijadas, y Jake dona su sangre para crear una vacuna, cobrando nada más que 50 pavos. Luego de eso ya no se le vuelve a ver jamás. Esto es algo muy desperdiciado, ya que el personaje, al ser descendiente de Wesker, pudo ofrecer una historia mucho más completa e interesante, pero se dejó de lado para traernos mejor a la familia Winters y ya no seguir con el legado de Wesker. Capcom anunció que GameCube se aseguraría de 5 títulos exclusivos, incluida la tan esperada cuarta entrada de la franquicia Resident Evil. Sin embargo, Capcom se echó atrás cuando observaron las pésimas cifras de ventas del Resident Evil Remake 0. Poco después se anunciaron que Beautiful Joe, Killer 7 y Resident Evil 4 se trasladarían a otras consolas. A pesar de esto, las cajas de Resident Evil 4 todavía contenían la etiqueta solo para GameCube. Se ha dicho que esta debacle llevó a Nintendo a prohibir que cualquier personaje de Capcom apareciera en Super Smash Bros. Brawl años después. Resident Evil Survivor fue el último título de la franquicia en ser lanzado para PlayStation 1, colocándonos a un nuevo protagonista en otra localización, además de tener un modo de juego diferente, esta vez en primera persona. No voy a discutir si algunos de estos detalles fue lo que llevaría a este título a ser considerado por mucho tiempo, por parte de los fanáticos, como el peor juego de la saga, ya que a muchos otros usuarios sí les gustó la entrega. Lo único que puedo decir es que Capcom cometió el error de hacerlo demasiado corto, siendo muchísimo menos que la trilogía clásica. Es cierto que cuenta con un par de caminos separados, haciéndolo con ello irrejugable, pero esto tampoco no ayudó a palidecer este error. Luego de aparentemente resarcir el error cometido con Resistance, Capcom lanzaría su videojuego multijugador online definitivo con Resident Evil Reverse. Esta entrega traía de vuelta a muchos de sus personajes conocidos, así como toda clase de monstruos y escenarios familiares.
El resultado final fue peor que Resistance. El título tuvo tantos problemas que sería alargarme demasiado mencionándolos todos. Tan solo ver los comentarios en Steam ya te das una idea de lo mal que le fue a Rivers. Yo sé que Capcom quiere aprovechar su franquicia Elite en este tipo de modos de juego para sacar un buen billete, pero trágicamente hace todo lo contrario para enfurecer aún más a los usuarios, evitando futuro realizar compras de estos juegos online de la franquicia. Sé que las películas de Anderson con Mila Jovovich no fueron del agrado de muchos, pero esta saga de películas son unas joyas, al lado de Welcome to Raccoon City. Para empezar a echarle de esta película de 2021, vamos a empezar por lo siguiente. Supuestamente era un reinicio a la saga de películas llevando a la franquicia a sus raíces con el terror, teniendo como protagonistas absolutos ahora sí a los personajes principales como Chris Redfield, Claire Redfield, Leon Kennedy y Jill Valentine, contando también con la participación de Wesker como parte de los Stars, ya que los eventos de la película se desarrollan en la mansión Spencer y durante la invasión zombie de Raccoon City. Aquí ya se cometió un error muy grande de inicio debido a que los eventos de las montañas Arclay abarcan muchísimos detalles y resumirlo en poco rato no bastaba. De hecho merecía su propia película, así que sometieron momentos importantes. La segunda mitad ocurre en la ciudad y pasa lo mismo, poco tiempo para muchas cosas que abarcar. Luego está lo peor, que para mí son los actores que personifican a los personajes. Con Chris fue decente el asunto, de ahí sigue Claire que no convencía mucho, y el Valentine que además de cambiarle la etnia, su actitud tampoco le hacía honor a su personaje jugable, y Leon fue el peor de todos. Absolutamente no se sabe en qué pensaron componer a este guacho para representar a Leon, siendo todo lo contrario, y no solamente en su apariencia física. De ahí en más los personajes fueron irrelevantes. Debido a su fracaso se canceló su secuela. Tras el éxito de otras adaptaciones de videojuegos de Netflix, como Castlevania y Arcane, se especuló mucho sobre si la serie Resident Evil le iría mejor en televisión que en cine. Desafortunadamente ni siquiera el talento del difunto Lance Reddick pudo salvar este experimento fallido. El programa fue criticado por su combinación dispar de líneas argumentales absurdas del juego, con tropos juveniles que no encajan bien. En marcado contraste con las películas de Anderson, el programa fue criticado por su total falta de acción. Lo peor de todo fue cambiarle la etnia y total apariencia a un villano icónico como Wesker, en donde absolutamente nadie creería que se trata de ese personaje. Imaginaos algo, que alguien haga una serie de San Andreas y así ahí lo interprete a alguien rubio de ojos azules. Pasa igual que aquí, a nadie le gustaría ese cambio. La historia es sin total chiste y muchos otros personajes tampoco brindaban un poquitico de interés. Fue tanto su fracaso que su segunda temporada quedaría rápidamente cancelada, siendo para mí el peor error que se tuvo en la franquicia Resident Evil. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos errores de Resident Evil? ¿Cuáles de estos se te hicieron los peores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.